El decreto 035 restringe el uso del carril central con acompañante. ¿Qué opina usted al respecto y qué le propondría al distrito, doctor Bermúdez? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. No, primero que todo, todos tenemos derecho a la vía, tanto los que andamos en vehículos o en motos, todos podemos hacer la vía. Otra cosa es que se reglamente, así como se reglamenta por dónde van los camiones, los buses, en fin, pues se debe reglamentar en las vías principales cuáles serían los carriles adecuados para las motos. Hay que regular, obviamente, las velocidades, todo esto, pero considero que todos tienen derecho a la vía y además las motos se hicieron para 2 pasajeros. No entiende uno por qué podría restringirse. Otra cosa es que motos de determinado cilindraje, en determinados momentos del país críticos o de orden público, de pronto se pueda restringir en ese sentido, pero se está restringiendo motos que son exclusivamente de trabajo. ¿Usted está a favor o en contra del pico y placa para las motocicletas? No hay necesidad de estar colocando pico y placa para todo, ya se colocó para los carros y en última eso termina siendo inútil. Yo creo que no se necesita, al menos por ahora, hacer pico y placa para las motos. Primero porque la mayoría de ellas son motos de trabajo y usted no puede ponerle pico y placa al trabajo. Tiene que permitir que se movilicen. Otra cosa es que hacia futuro se establezcan normas que impidan el crecimiento desmesurado de la cantidad de motos en las ciudades y en el país. Entonces, eso creo que es lo importante, pero en este momento poner pico y placa a las motos es hacer que se vendan más motos porque la gente la necesita para trabajar. La pintura actual utilizada en la señalización es altamente peligrosa por su poca adherencia. ¿Qué haría usted para cambiar esta situación? No, pues indispensablemente hay que cambiar ese tipo de pintura, porque si nomás cuando llueve uno a veces pasa por una cebra de estas y se resbala, ¿qué será una moto que tiene una llanta delgada que viene sobre 2 ruedas? No puede parar en eso. Eso hay que mejorarlo, hay que mejorar toda la señalización, además hay que mejorar la cuestión de los semáforos. Se tiene que mejorar, además se tiene que seguir generando cultura ciudadana en el sentido de cómo utilizar bien las cebras, cómo los transeúntes hacen uso del espacio que le corresponde y cómo organizamos las cosas para que todos podamos hacer uso de la malla vial y de los espacios públicos. En muchos parqueaderos de la capital no se permite el ingreso o el préstamo del servicio para las motocicletas. Doctor Bermúdez, ¿qué haría usted en su gobierno para remediar esta situación? No, necesariamente hay que exigirle a la administración distrital que reglamente el uso de los parqueaderos, porque el parqueadero es un servicio público y no se le puede negar a las motos. Inclusive les cobran igual que a los carros y en el espacio de un carro ponen hasta 5 o 6 motos. No se justifica que no haya ese servicio porque eso obliga a que la moto tiene que quedarse en la calle haciendo estorbo, corriendo riesgos y en fin, y se necesita exigirle a los de parqueadero que presten el servicio público completo, inclusive para las bicicletas, porque hay mucha gente que se desplaza en bicicleta y tampoco tiene dónde parquearla. O sea, todos tenemos derecho a tener dónde parquear nuestros vehículos, nuestro medio de transporte, para poder cumplir con la función que corresponde a cada uno en el sitio que trabajamos. Frente al alto grado de accidentalidad que presentan las motocicletas, ¿a qué le atribuye usted esta problemática y qué propone para remediarla? Bueno, primero que así como para tener el pase para manejar un carro debe hacer un curso, debe pasar una prueba de manejar el carro, de saberlo maniobrar, se entiende que para las motos, que es un vehículo que el que no lo sabe maniobrar se vuelve más peligroso que un carro, se debe, para darle licencia de conducir una moto, debe de hacerse todo un curso, todo un entrenamiento a la gente y en consecuencia hay que tomar medidas preventivas para evitar eso. Además, pues habrá que regular las velocidades, habrá que reglamentar cómo se hace uso de la vía entre los carros y las motos sin que ninguno de los dos estorbe, sino que se pueda usar normalmente ellos. Y para eso se requiere efectivamente mucho más formación que la debe dar movilidad. Movilidad debe tener unos centros para que se eduque la gente y eso bajaría el índice de accidentabilidad en un grado bastante importante. ¿Por qué los motociclistas debemos apoyar su candidatura? Bueno, primero porque una de mis condiciones es ser un líder sindical de varios años y siempre he estado en defensa del derecho al trabajo y en fin. La mayoría y la inmensa mayoría de los motociclistas son trabajadores y estamos por defender el trabajo de ellos
que corresponde haber por unas familias y en fin, y mejorar las condiciones de vida. De otra parte, porque tenemos una propuesta para Bogotá, para que la inversión fundamental sea la inversión en la gente, la educación, la salud, la vivienda de interés social, que ojalá no quede empeñado a la banca, sino que el distrito tenga una manera de financiarla. Y obviamente estamos buscando que en el Consejo el presupuesto se dirija también a atender sectores muy vulnerables de la población, por ejemplo el adulto mayor o los niños. Estamos por defender inclusive los comedores comunitarios y mejorarlos para la gente que no tiene que comer. Estamos por ese programa social. Y obviamente vamos en Bogotá a mirar cómo se genera empleo mucho más real. Tenemos una propuesta que obedece inclusive al número que tengo en el tarjetón, que es el número 16, es que Bogotá debe trabajar 16 horas continuas, o sea, debe estar 16 horas activa. ¿Eso qué quiere decir? Que Bogotá y todas las entidades del Estado y del distrito deben funcionar de 6 de la mañana a 10 de la noche en 2 turnos, de 6 a 2 y de 2 a 10. Eso genera empleo, resuelve el problema de la movilidad y obviamente le permite a la gente hacer uso de centros recreativos, culturales, porque se entiende que ellos funcionan desde la mañana hasta la noche y ello llevaría a que la gente pueda disfrutar mejor la ciudad para adaptarla a las ciudades del mundo. Bogotá tiene más de 7 millones de personas que están en la ciudad y pretendemos atenderlas de 8 a 5 de la tarde, eso es imposible. Además eso genera movilidad, genera empleo. Y entre eso hay una propuesta que se tiene que resolver, y es que hoy Transmilenio empieza a las 5 de la mañana a prestar el servicio y termina a las 11 de la noche. Nosotros estamos planteando que Transmilenio debe empezar mucho más temprano, terminar después de las 12 de la noche, pero que toda la noche deben haber algunas rutas, así se habiliten los alimentadores para esas rutas, pero porque toda la noche Bogotá tiene gente para transportar. Y no podemos que un sistema que es el sistema masivo, el sistema más importante de la ciudad, así sea hoy incómodo, de todas maneras se suspenda y no se preste a la madrugada y queda la gente a la deriva de qué tipo de transporte usa. En eso estamos, por eso consideramos que por el trabajo digno, por los derechos de la gente, por el derecho a que la ciudad la podamos usar todos, porque la ciudad sea incluyente y porque se desarrolle todo un programa social, consideramos importante poder tener un curul en el Consejo, no para el beneficio mío, sino para poder trabajar con la gente y poder levantar estas banderas y hacer control político serio y definido, porque no se justifica que con un número tan importante de concejales sucedan cosas en la ciudad y los concejales que están con el compromiso de hacer el control político para que los recursos y para que los programas se cumplan, se les salga de las manos ello y se caiga en la corrupción. Tenemos que combatir la corrupción, pero tenemos que generar una ciudad desarrollada, con empleo y con derechos para la gente. Cuéntenos su partido, el número en su tarjetón y la página web donde los motociclistas pueden consultar la información de su programa. Bueno, pues estoy en la lista del Polo Democrático Alternativo. Mi número es el 16, que corresponde a la propuesta de 16 horas Bogotá Activa. La página donde me pueden consultar es www.bogotaconbermudez.com y esperamos pues el apoyo de todos ustedes y seguro que van a tener un concejal que representa los intereses directos de los sectores populares de la ciudad. Doctor Bermúdez, muy buenas tardes y muchas gracias. Bueno, muy amables y muchos éxitos en sus luchas. Gracias.